Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar del trabajo en física, que después del capítulo pasado en el que metí una tralla considerable de matemáticas, pues bueno, en este ya pues vamos a ver algo de física para no morir a lo largo de este tema. Y bueno, pues vamos a ver un concepto facilito de entender, que es el de trabajo. Y una vez lo definamos, pues veremos unos ejemplos, 2 o 3. Y bueno, espero que este capítulo pues no sea tan denso como el anterior y podamos ir manteniendo un ritmo medio aceptable. Así que, a ver, el trabajo se define como esto de aquí, es una integral, ¿vale? Como veis. Entonces, el concepto básico, esto lo que es que cuando nosotros tenemos un objeto, ¿de acuerdo? Y sobre ese objeto se le está aplicando una cierta fuerza, o está sintiendo una fuerza, y ese objeto recorre, debido a que está sintiendo esta fuerza, una cierta distancia en el espacio, de forma que acaba desplazado de la posición inicial, ¿vale? Pues entonces decimos que esta fuerza ha realizado un trabajo, ¿vale? Entonces, tal y como está dada esta definición, es indispensable que para que exista el trabajo, la distancia tiene que ser mayor que 0. Así que ya vemos que no tiene nada que ver lo que nosotros podemos entender en nuestra vida diaria con realizar un trabajo al concepto de trabajo en física, ¿vale? Nosotros podemos tener un bloque y empujarlo, intentar empujarlo aplicando una fuerza sobre él y que el bloque no se mueva, o sea, permanezca todo el rato en la misma posición. Nosotros podríamos decir que hemos realizado un trabajo, interpretándolo como sinónimo de esfuerzo, pero pues vemos aquí que con la definición que hemos dado, pese a que hemos realizado un esfuerzo, pues no ha habido trabajo, ¿de acuerdo? Nuestra fuerza se ha disipado en lo que sea, pero no se ha utilizado en realizar un movimiento y por lo tanto no hay trabajo. Entonces, si se entiende esto, pues el concepto de trabajo no es muy complicado, pese a que con esta integral parezca que es algo difícil. Será más o menos difícil el resolver esta integral según si esta fuerza es constante o es una función de la posición, ¿vale? Entonces, claro, ya pues una integral que sea una función, pues según lo complicada que sea esa función, pues será más o menos fácil resolverla. Pero de momento nosotros en este capítulo de hoy, para que sea más facilito que el último, pues vamos a ver ejemplos simples, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner el primer ejemplo, que va a ser este de aquí. Vale, pues ¿qué es lo que tenemos dibujado? Pues tenemos, en esta zona de aquí, teníamos un bloque, una caja con una cierta masa, sobre el que hemos aplicado una fuerza de inercia que ahora espero que estéis entendiendo por qué en el capítulo de dinámica a las fuerzas de inercia he especificado, pues eso, que son fuerzas de inercia con este subíndice I. ¿Por qué? Pues porque en este capítulo, o sea, era importante que fuéramos poco a poco acostumbrándonos a ver estas diferencias entre fuerzas, porque no todas son iguales. Porque ya en el capítulo pasado habéis visto que existen fuerzas que lo que son campos vectoriales, ¿vale? Entonces esas fuerzas son distintas a una fuerza de inercia. Bueno, pues teníamos un bloque de una cierta masa en un punto A del espacio, que en este caso, pues para hacerlo simple, va a ser un espacio, o sea, vamos a analizar esta situación en una dimensión, ¿vale? Le hemos aplicado esta fuerza de inercia
y lo hemos desplazado desde el punto A hasta el punto B, recorriendo esta distancia, y ha llegado al reposo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos definido es esta fuerza de inercia como una constante. Por lo tanto, nuestra pregunta va a ser ¿cuánto trabajo ha realizado esta fuerza? Bueno, pues vamos a resolver esta integral. Entonces, lo que tendremos es la integral del punto A al punto B de esta fuerza de inercia por cómo este movimiento de la caja se realiza en una dimensión, o sea, lo movemos a lo largo del eje X. Esto, de todas formas, hay que ser un poco avispado o avispada. Si tenemos en el espacio una caja que imaginad que decimos que desde el origen se ha movido con este vector y resulta que se ha movido en todas las coordenadas de nuestro espacio, o sea, en Z, en Y y en X, ¿vale? Pues si el problema a analizar nos permite hacerlo, pues lo suyo es que seamos inteligentes y rotemos nuestro sistema de coordenadas de tal forma que hagamos que este vector desplazamiento o posición coincida con uno de los ejes, pues por ejemplo con el eje X, ¿vale? Entonces nosotros nos alinearemos y diremos que pues esta dirección de aquí es la X, ¿vale? Si el problema nos permite hacerlo por las condiciones específicas, pues hay que intentar simplificar siempre. Vale, entonces, pues como nos movemos en el eje X, pues por dx. Muy bien. Entonces, lo que vemos es que la fuerza y este diferencial de x, pues son vectores, obviamente, ¿no? Pues lo que vamos a hacer, es separarlos en coordenadas y vectores unitarios y tendremos la fuerza de inercia por un vector unitario en la dirección X, que también aplica en esa dirección, por un diferencial de X por el vector unitario EX. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que la fuerza, como la hemos definido constante, puede salir fuera de la integral y tendremos la integral de, y ya en vez de poner A y B, como solo nos movemos en una dimensión, pues pondremos XA y XB, porque A y B son puntos del espacio que tendrán su XA y A y ZA, y con la B exactamente lo mismo. Tendrá XB, IB y ZB. Pero como nuestra integral se ha quedado reducida a una dimensión, pues entonces la I y la Z no contribuyen. Por lo tanto, lo dejamos ya bien escrito. Y lo que vamos a tener aquí, pues es diferencial de X por un producto escalar de X consigo mismo. Y esto nosotros ya sabemos que da 1. En realidad da 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Y la integral de diferencial de X, pues es inmediata, es la fuerza de inercia por XB, que es el límite superior, menos XA, ¿vale? Y pues como XB menos XA, esto en realidad, como se escribe, es como un incremento de X, pero como solo nos movemos en una dirección, pues el incremento de X es igual a la distancia. Así que tenemos que el resultado es la fuerza de inercia por la distancia, o el desplazamiento, que es la fórmula que nos dan en el colegio siempre cuando nos dicen lo que es el trabajo, que es fuerza por distancia.
Entonces, bueno, este primer ejemplo ha sido muy facilito. En los siguientes vamos a ir aumentando un poco la dificultad. Bueno, pues lo que primero podemos analizar en esta situación es que vemos lo que decía antes, que si no ha habido un incremento de distancia, o sea, si resulta que esto de aquí no se ha desplazado, significa que no ha llegado al punto B, se ha quedado en el punto A. Entonces esto sería XA menos XA, lo que, a ver, XA menos XA, que es igual a 0, por lo tanto no hay desplazamiento, ¿vale? Y por lo tanto no hay trabajo. El trabajo sería 0, ¿vale? Así que de aquí es donde se ve matemáticamente lo que he comentado antes. Otra cosa muy importante es que el trabajo se simboliza, o sea, el trabajo es una magnitud que siempre se mide entre dos puntos del espacio, ¿vale? O sea, el trabajo, aquí escrito, siempre tiene que ir, se suele poner con una letra abajo y otra letra arriba que marcan los puntos del espacio en los que medimos esta magnitud del trabajo. Esto quiere decir que nosotros no podemos tener un espacio, por ejemplo, voy a ponerlo bidimensional, y coger un punto de este espacio, por ejemplo, un punto A, y querer medir el trabajo en A, ¿vale? Esto no existe. El trabajo siempre, como necesita un desplazamiento, necesita dos puntos, ¿vale? Por lo tanto, el trabajo no es una magnitud que esté definida en un punto de nuestro espacio. Así que, por lo tanto, el escribir un incremento de trabajo, esto está requete mal, porque un incremento significa un trabajo en un punto, por ejemplo, B, menos un trabajo en un punto A, y eso es lo que es el incremento. Entonces, como ni esto ni esto existen, o sea, esto no existe, se pone así con este símbolo, pues esto igual, esta interpretación del trabajo no existe. Se pone así, ¿vale? Pues bueno, visto este ejemplo muy facilito, vamos a poner otro en el que vamos a aumentar un poquito la dificultad. Vale, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos exactamente el mismo dibujo de antes, con la fuerza de inercia constante, y la única diferencia aquí es que ahora la fuerza que va a desplazar nuestra caja, nuestra masa, del punto A al punto B, no está aplicada sobre la dirección X, sino que es esta de aquí, y claramente pues tiene una componente en X y una componente en Y, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve esta integral? ¿Cómo encontramos el trabajo que ha realizado esta fuerza al mover esta caja a esta distancia D? Bueno, pues esto vamos a ver que también es muy facilito. Esto lo que va a ser es la integral entre A y entre B de la fuerza de inercia, que ya voy a separar en coordenada porque vemos que es constante, y vector unitario. Pero claro, ¿qué vector unitario tiene esta fuerza de inercia? Que no está ni en el eje X ni en el eje Y. Pues esta fuerza de inercia va a ir multiplicada por un vector unitario ER. Y como el desplazamiento se ha producido a lo largo del eje X, pues el dr solo será dx por ex. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros ahora este vector unitario? Lo que vale. Bueno, pues esto es igual muy fácil. Porque, a ver, nosotros, ¿cómo definimos, si os acordáis, en los capítulos de cinemática de coordenadas polares y tal? A ver, voy a ponerlo por aquí. Nosotros definimos el vector unitario ER, que simplemente es un vector que va en la dirección esta, de aquí,
¿vale? Lo bueno que tienen los vectores ER es que si nosotros tenemos un vector en, yo que sé, en esta dirección, ¿vale? Y esta dirección no coincide con ninguno de los ejes de coordenadas que nosotros hemos definido, como podrían ser, pues aquí el eje X y aquí el eje Y, pues es muy cómodo si no queremos definir este vector con su componente en X y con su componente en Y, puedes decir que este vector simplemente es la coordenada por un vector unitario que va en la dirección del vector. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se encuentra ese vector? Bueno, pues lo que vimos era que este vector es un vector posición entre el módulo de ese vector posición. Entonces, un vector posición lo que es X por X más Y por Y dividido entre, vamos a dejar la R. Vale. Que bueno, que a ver, no es más que la R no es más que la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿vale? Es el módulo de ese vector. Entonces ahora, si lo que hacemos es un cambio a coordenadas polares, nosotros sabemos que en coordenadas polares la X es R coseno de teta. ¿Y quién es teta? Pues teta es el ángulo que forma el vector, que va a ser el vector fuerza, con el eje de las X. Entonces tendremos R coseno de teta por X más Y, más R seno de teta por Y entre, pues X al cuadrado es R cuadrado coseno cuadrado de teta más Y al cuadrado es R cuadrado seno cuadrado de teta y todo esto la raíz. Entonces, sacamos arriba factor común a la R y aquí en la raíz podemos sacar también factor común a R cuadrado y queda R cuadrado multiplicando a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta y todo esto la raíz, ¿vale? Entonces el R cuadrado puede salir fuera como R. Pues saliendo fuera como R con la R de arriba, pues va a quedar esto tal que así. Coseno de teta EX más seno de teta EY y en el denominador raíz de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que nosotros ya sabemos que esto da 1. Esto de aquí. Y R con R pues se simplifican y entonces lo que nos queda es que el vector unitario ER viene dado por coseno de teta EX más seno de teta EY. Y de hecho podemos comprobar que es unitario porque si hacemos el producto escalar de esto consigo mismo, pues los productos cruzados de X con Y dan 0 y solo sobreviven con los productos con ellos mismos y quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. ¿De acuerdo? Así que pues esto es lo que es el vector ER. Me lo voy a copiar por abajo. Vale, pues una vez que hemos encontrado ya lo que vale el vector ER, pues nosotros lo que sabemos es que FI, o sea, la fuerza de inercia, como es constante, pues sale fuera de la integral y queda dx por el vector unitario ER por EX. Y bueno, pues como ya solo ha sobrevivido el diferencial de X, pues aquí es XA y aquí XB, igual que antes. Entonces,
dr por ex, ¿qué es lo que da? Pues es como si multiplicáramos a este vector por ex escalarmente. Entonces aquí, al multiplicarlo por ex, el producto con EI esto da 0 y el producto con ex por ex es 1 y solo sobrevive coseno de teta. Entonces, este producto de aquí va a dar coseno de teta. Y como teta no depende de x, pues puede salir fuera de la integral y tenemos fi coseno de teta por la integral de dx entre xa xb, y esto ya pues es fi coseno de teta xb menos xa, y esto pues vuelve a ser otra vez la distancia, y tenemos la fuerza de inercia por la distancia por el coseno de teta, que es la definición un poco más complicada que ya se da del trabajo en el bachillerato, a lo mejor, ¿vale? Esto se puede interpretar también como que, voy a ponerlo por aquí, como que la fuerza de inercia por el coseno de teta, esto podemos agruparlo en un paréntesis por la distancia, y esto de aquí se le suele llamar la fuerza tangente, y el resultado sería la componente tangencial de la fuerza por la distancia. ¿Tangente a qué? Pues tangente a la trayectoria que recorre, ¿vale? Como en este caso, o sea, pues cuando la trayectoria es una recta, pues un vector tangente a esta recta es este, ¿vale? Por lo tanto, la componente tangente de la fuerza lo que es la fuerza de inercia por coseno de teta, que eso no es más que f la componente x, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí es la componente x de este vector. Muy bien, pues vamos a poner ya el último ejemplo, que va a ser un pelín más complicado, pero sigue siendo fácil. Vale, pues ahora lo que tenemos es, vamos a poner un ejemplo en el que la fuerza sobre la que vamos a calcular el trabajo que realiza al desplazar un objeto, pues no es una fuerza de inercia, sino que es una fuerza que viene dado por un campo vectorial, como es, por ejemplo, el campo gravitatorio en la superficie terrestre. Entonces, para no complicarlo demasiado, pues vamos a hacer la simplificación que siempre se hace cuando se explica este ejemplo en concreto, que es decir que la fuerza gravitatoria en la superficie terrestre pues es constante y es m por g, que no es más que el peso de la partícula, ¿de acuerdo? Entonces, como g es la constante gravitatoria de Newton por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra, pues lo que vamos a decir es que aproximadamente esto en la superficie terrestre es constante. ¿Por qué? Pues porque al final la Tierra es tan grande que si vamos a imaginar que este fuera el radio de la Tierra, que se simboliza así, pues el que nosotros calculemos alturas en un tramo de la superficie que comparado con el radio de la Tierra es un número extremadamente pequeño, pues el valor de esta g no va a cambiar, ¿de acuerdo? O sea, va a ser, sufrirá cambios a partir del tercero o el cuarto decimal o incluso más, y pues será irrelevante a efectos prácticos. Y otra simplificación que vamos a hacer es que la superficie donde nosotros vamos a hacer este experimento pues va a ser un trozo plano. Entonces lo que podremos decir es que la gravedad, en vez de ir con un vector apuntando al centro de la Tierra, que sería un vector
unitario ER, pues lo que vamos a decir es que nosotros tenemos un sistema de coordenadas aquí, X, Y, y que la gravedad va a ser un vector en la dirección menos EI. Y bueno, claro, este ER sería en la dirección en el sentido menos ER, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta simplificación, por eso se escribe esto así, y vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando tenemos una partícula que está siguiendo esta trayectoria azul, que por ejemplo puede ser un tiro parabólico que haga esto de aquí, ¿vale? Y nosotros queremos calcular el trabajo que realiza el peso, o sea, la fuerza gravitatoria, desde el punto A al punto B, a lo largo de esta trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, como en la fórmula de nuestra integral, lo que tenemos, ya tenemos la fuerza, que es esto de aquí, y ahora nos hace falta el diferencial de R. Entonces, ¿cómo calculamos el diferencial de R? Bueno, pues con un vector posición, como vamos a medir entre los puntos A y B, pues con un vector posición apuntamos a A, y este será el vector RA, y con otro vector, desde el origen apuntamos a B, y este será el vector RB, ¿vale? Entonces, claro, o sea, nuestro punto A pues tendrá coordenadas XA y A, que son estas de aquí, y nuestro punto B pues lo mismo, tendrá coordenadas XB y B, que son estas de aquí. Vale, entonces, para calcular el diferencial de R, pues nosotros lo que sabemos es que, como hemos definido antes que los vectores posición son X e X más Y e Y, pues R en el punto B y R en el punto A, pues esto no será otra cosa que XB e X más IB e Y. Y con A, pues XA e X más IA e Y. Entonces nosotros podríamos decir que un vector, si nosotros tenemos esta trayectoria azul y tenemos el punto A aquí y el punto B aquí, pues nosotros lo que podemos decir es que si hacemos el incremento de los dos vectores, pues esto lo que sería es R en el punto B menos R en el punto A. Y eso daría otro vector, que sería este de aquí. ¿Vale? Este sería incremento de R. Entonces, ¿eso cómo es? Pues es restar estos dos, que lo que da es XB menos XA por EX más IB menos IA por EI. Esto no es más que un incremento en X por EX más un incremento en Y por EI. ¿Vale? Entonces ahora, como nosotros lo que queremos es un diferencial, pues lo que vamos a hacer es el límite cuando este punto B tiende al punto A. De forma que vamos a tener un vector diferencial aquí de R. ¿Y eso cómo se hace? Pues es muy facilito, es con el límite, como se hace casi una derivada, solo que ahora pues esto no va a ser un cociente. Cuando el punto B tiende al punto A,
de el incremento de R. Entonces, cuando ocurre eso, a esto se le define como dr. Y no es más que dx por ex más dy por y. O sea, un trocito muy pequeño en la componente x más un trocito muy pequeño en la componente y. ¿Vale? No tiene más. Entonces, pues ya hemos calculado nuestro dr y ya pues tenemos tanto la fuerza como el dr y podemos resolver nuestra integral. Bueno, pues nos ponemos a ello y esto va a quedar como la integral entre a y b de, pues ¿qué es f? Pues f es menos mg por i. ¿Y qué es dr? Pues dr ya hemos visto que es dx por ex más dy por y. Vale, pues aquí ya tenemos la misma situación que antes, solo que ahora lo que sobrevive es el producto escalar de EI con EI y el de EX con EX, o sea, EX con EI, pues es 0. Entonces, pese a que podría parecer en un inicio que esta integral, al hacerse sobre una trayectoria, pues eso lo que se llama es una integral de línea, que ya veremos en este tema, en unos capítulos un poco más adelante, que no es nada complicado, pese al nombre que pueda tener, pues pese a que podría parecer en un inicio que esta integral iba a ser muy complicada, pues resulta que no. Resulta que ahora, al hacer estos productos escalares, este de x se cancela y lo que tenemos es EI por EI, que es 1, y mg es constante y sale fuera de la integral. Entonces tenemos mg y nos queda la integral de dy. Entonces ahora los límites de la integral pues serán IA e IB. Y esto pues claro es una integral en una dimensión que sabemos resolverla muy fácil, que es mg menos mg, perdón, y en b menos i en a. Y esto de aquí se le conoce, o sea, esto es un incremento en i, pero un incremento en i, lo que marca es la altura recorrida por el objeto que ha ido de A a B. ¿Vale? Así que esto es h. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Menos mg h. Y ese es el trabajo que ha realizado el campo vectorial, o sea, el campo gravitatorio, cuando para llevar la partícula que estemos estudiando, el objeto, desde el punto A hasta el punto B a lo largo de esta trayectoria. Entonces, este análisis es bastante curioso porque lo que primero vemos es que el trabajo realizado no depende de la trayectoria. O sea, en este caso nosotros hemos seguido una especie de parábola aquí del punto A al punto B, pero si hubiéramos hecho esto de aquí, al final esto hubiera sido igual, se hubiera cancelado la X y pues hubiéramos tenido exactamente lo mismo. O sea que el trabajo que realiza el campo gravitatorio resulta que da igual la trayectoria que sigamos de A a B, solo depende de la altura inicial, o sea de I A, y la altura final de IB, ¿vale? Eso es bastante curioso y en los siguientes capítulos pues nos vamos a centrar en analizar por qué esto ocurre. Y bueno, lo otro curioso que tiene esto es este signo negativo que ha salido aquí, que es, o sea, ¿qué significa eso de un trabajo negativo? Que el campo gravitatorio, el campo de fuerzas, ha realizado un trabajo negativo para mover la partícula de A a B. Bueno, pues esto, la interpretación que tiene, o sea, esto es muy fácil. Esto no es más que se ve claramente que el campo gravitatorio de fuerzas va hacia abajo. Va en la dirección EI, menos EI, ¿vale? Y nuestro diferencial de R, como nosotros hemos ido de A a B, pues es un vector diferencial que apunta hacia arriba.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que tal y como tenemos nuestros puntos A y B en el espacio, pues nosotros vemos que la componente Y del punto A, que es esta, IA, y la componente Y de B, que es esta de aquí, pues nosotros lo que vemos claramente es que IB es mayor que IA. Entonces, como el diferencial de Y pues no es más que el límite cuando B tiende a A de un incremento en Y, esto es el límite cuando B tiende a A de IB menos IA, de IB menos IA, porque el incremento, o sea, esto en realidad, a ver, esto es un vector. Para explicar lo que voy a explicar voy a darle el carácter vectorial. Entonces, a ver, aquí un vector, y entonces aquí, por un vector unitario en Y. Entonces, los vectores, la dirección en la que apuntan, el sentido, es el punto final menos el punto inicial. Entonces, como IB es mayor en valor absoluto que IA, pues esto lo que da es un número mayor que 0, positivo. Por lo tanto, DI es positivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al hacer el producto escalar de EI, a ver dónde lo tengo escrito por aquí. Bueno, da igual. De DI, que es lo que va a sobrevivir de este diferencial de R, por la fuerza, como la fuerza es negativo, pues negativo por positivo, pues da negativo. ¿Vale? Otro gallo hubiera cantado si nosotros, en vez de movernos hacia arriba desde A a B, nos hubiéramos movido desde B hasta A. En ese caso, en el que nos movemos de B hacia A, ¿qué es lo que tenemos? Que el diferencial de Y hubiera sido el límite cuando A tiende a B de un incremento en Y. A ver. Y como el punto final hubiera sido A, pues en este caso tendríamos que haber hecho I A menos IB. Y como IB es mayor en valor absoluto que IA, al hacer esta resta de aquí, esto hubiera dado un número negativo. Por lo tanto, DI hubiera sido negativo y al multiplicarlo por este menos, pues hubiera dado un trabajo positivo. ¿Vale? O sea, que esto quiere decir que cuando nos movemos en una dirección contraria al campo en el que estamos inmersos, pues el trabajo del campo es negativo, y si nos movemos a favor del campo, en la misma dirección que sus vectores, pues es un trabajo positivo. Esta es la explicación matemática, y luego, bueno, hay una interpretación física, por supuesto, pero claro, nosotros todavía no hemos hablado de energía, pero lo cuento aún así. Esto lo que es que para ir de A a B, si la partícula ha subido en un campo gravitatorio, lo que ha pasado es que el campo gravitatorio ha tirado de la partícula y ella va a ir perdiendo velocidad. Es lo que ocurre cuando tiramos un objeto hacia arriba, que va a llegar un momento en el que se para y luego va cayendo hacia abajo. Hasta que se para, va a ir perdiendo velocidad. Y eso lo que es que el campo gravitatorio de la Tierra está quitándole energía a este objeto. O sea, está quitándole energía en forma de energía cinética, que es la que va con la velocidad, y el campo está ganando esa energía en forma de energía potencial. ¿Vale? Por lo tanto, por eso está este menos, porque es la energía que le está quitando el campo al objeto, que el propio campo está ganando en forma de energía potencial y el objeto perdiendo en forma de energía cinética. Y pues pasa al revés. Si nosotros tenemos un objeto a una cierta altura y lo dejamos caer, el cuerpo lo que está haciendo es robarle al campo energía potencial gravitatoria y transformándola en velocidad, en energía cinética. ¿Vale?
Pero bueno, como no hemos hablado todavía de energías, lo haré en el siguiente capítulo o en el de después, pues al menos pues para que no dejaros con mal a medias. Y pues nada, pues yo creo que es suficiente con esto que hemos visto en el capítulo de hoy. Y pues nada, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente.